Paso número 6, identificación. En este paso lo que vamos a ver es cómo se debe hacer la identificación de los peligros dentro de nuestra empresa. Vamos a comenzar viendo la introducción a la ISO 31000. Dice así: las organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias externas e internas que hacen inciertos y logran sus objetivos. La gestión del riesgo es iterativa y asiste a las organizaciones a establecer su estrategia, lograr sus objetivos y tomar decisiones informadas. Y nos dice la ISO 31000 que debemos de seguir este diagrama nuevamente de la evaluación del riesgo, que implica la identificación, análisis y valoración y el tratamiento del riesgo. Prólogo. Nos dice así: la ISO es una Federación Mundial de Organismos Nacionales de Normalización. El trabajo es la preparación de normas internacionales y se realiza a través de comités técnicos. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se ha establecido un comité técnico tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales públicas y privadas, en coordinación con la ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora con la IEC y en todas las materias de normalización electrotécnica. También nos dice: se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento pueden estar sujetos a patente. No asume la responsabilidad de la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente. Nos habla de que en su página de iso.org/patents hacen la declaración de las patentes recibidas y que cualquier nombre comercial que sea utilizado en el documento es información que se proporciona para la comodidad del usuario y no constituye una recomendación. Nos habla de los cambios que hubo en esta última versión de la ISO 31000 con respecto a los anteriores. Dice que se revisaron los principios de gestión de riesgo. Se destaca el liderazgo de la alta dirección. Nos habla una y otra vez de la naturaleza iterativa de la gestión de riesgo, que debemos de estarlo revisando una y otra vez para ir mejorando, y que se simplifica el contenido con un mayor enfoque a mantener un modelo de sistemas abiertos que se puede adaptar a múltiples escenarios y contextos. Es el prólogo de la ISO 31000. En la introducción nos habla de la importancia, ¿verdad?, de la gestión del riesgo, de que es importante tanto los principios como el marco de referencia y los procesos descritos en la figura 1 que hemos estado revisando, y que esos componentes pueden existir previamente en toda o parte de la organización. Sin embargo, puede ser necesario adaptarlos o mejorarlos para la gestión de riesgo para que sea eficiente, eficaz y coherente. Este es el diagrama número 1. Tenemos los principios, tenemos el proceso y tenemos el marco de referencia. Y todo esto está interrelacionado para que podamos hacer una correcta gestión de riesgo basado en la ISO 31000. Nos dice también que el documento está dirigido a todas las personas que crean y protegen el valor de sus organizaciones, gestionando riesgos, tomando decisiones, estableciendo y logrando objetivos y mejorando el desempeño. Las organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias externas e internas que hacen incierto si lograrán sus objetivos. Entonces nos dice que la gestión de riesgo debe ser iterativa, y dice así: la gestión de riesgo es iterativa y asiste a las organizaciones a establecer su estrategia,
lograr sus objetivos y tomar decisiones informadas. Partes interesadas. La gestión de riesgo es parte de todas las actividades asociadas con la organización e incluyen la interacción de las partes interesadas. Las partes interesadas, pongan mucha atención, son las personas o grupos de personas que se ven afectadas por la operación de su empresa, afectadas de manera positiva o negativa. Por ejemplo, partes interesadas de una empresa son los trabajadores, los clientes, los proveedores, la comunidad, los socios, los sindicatos, si tienen sindicatos. Esas son partes interesadas, que son personas o grupos de personas que se ven afectadas por la operación de su empresa. Dice así, la gestión del riesgo considera los contextos externo e interno de la organización, incluyendo el comportamiento humano y los factores culturales. Entonces, todo esto es importante para la gestión de riesgo. Gobernanza. La gestión de riesgo es parte de la gobernanza, el liderazgo, y es fundamental en la manera en que se gestiona la organización en todos sus niveles. Esto contribuye a la mejora de los sistemas de gestión. Bien, esas son la introducción, esa es la introducción de la ISO 31000. Vamos a ver el objeto y campo de aplicación. Este documento proporciona directrices para gestionar el riesgo al que se enfrentan las organizaciones. La aplicación de estas directrices puede adaptarse a cualquier organización y a su contexto. Este documento proporciona un enfoque común para gestionar cualquier tipo de riesgo y no es específico de una industria o un sector. Este documento puede utilizarse a lo largo de la vida de la organización y puede aplicarse a cualquier actividad, incluyendo la toma de decisiones en todos los niveles de la empresa. Muy bien. Y luego nos habla la ISO 31000 de las referencias. El presente documento no tiene referencias normativas. Hay veces que las normas ISO hacen referencia a otra norma ISO que tenemos que leer previamente para poder comprender esa norma. Entonces, en este caso no nos está mandando a leer nada. Eso es la introducción, prólogo y objeto. Vamos a ver los términos que nos indica la ISO 31000. Para los fines de este documento se aplican los términos y definiciones siguientes. ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización con las siguientes direcciones. Y ahí vienen pues las páginas web donde podemos leer más acerca de los términos y definiciones que se utilizan en esta norma internacional. Pero de manera breve, aquí les voy a poner los más importantes que debemos de conocer. Primero que nada, riesgo. Riesgo ya no lo aprendimos. Venía en la ISO 9001. Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Recordemos que el riesgo es algo que no sabemos qué va a pasar, no lo podemos predecir. Es una incertidumbre. Dice, un efecto es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos, y puede abordar o crear o resultar en oportunidades y amenazas. Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a diferentes niveles. Esas son las notas de la gestión de riesgo. Entonces, en todas las empresas tenemos objetivos que queremos lograr, ¿verdad? Todos queremos lograr objetivos, por ejemplo, en las áreas de ventas, pues que cierto número de ventas, porcentaje de satisfacción de nuestros clientes, en compras, que tengamos proveedores confiables, materiales
confiables, de buena calidad, que surtan a tiempo, en nuestras áreas de producción, que tengamos producción de calidad, reducción de mermas, eh, reprocesamientos mínimos de los materiales que nos salen mal, en las áreas, por ejemplo, de logística, que seamos muy eficientes en la logística, las entregas a tiempo, las rutas bien planificadas, en auditoría, que tengamos auditorías efectivas que nos ayuden a la mejora continua. En cada uno de los procesos de nuestra empresa vamos a tener nuestros objetivos a lograr. Nos está diciendo aquí que el riesgo es la incertidumbre sobre los objetivos. O sea, ¿los voy a lograr o no los voy a lograr? ¿Y qué tengo que hacer para lograr los objetivos que se están planteando dentro de mi proceso? Entonces, la gestión de riesgo, si se fijan, nos está mandando a hacer una gestión de riesgo por proceso, donde tenemos en cada uno de nuestros procesos nuestros objetivos plasmados. Gestión de riesgo, de acuerdo a la ISO 31000. Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Partes interesadas. Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Los términos en inglés, interested party o stakeholder, tienen una traducción única al español como parte interesada. Bien, por si lo buscan en inglés, pues así los utilizan uno u otro. Entonces ya habíamos visto parte interesada es las personas o grupos de personas que pueden verse afectados de manera positiva o negativa en la empresa. Por ejemplo, para términos de la ISO 14001 de gestión ambiental, es muy común ver en partes interesadas la comunidad. ¿Por qué? Porque todas las empresas, por pequeñitas que sean, por el simple hecho de estar vivos, ya estamos generando desechos, consumiendo agua, generando dióxido de carbono en nuestra respiración, generando desechos sólidos, contaminación de agua, bueno, toda cantidad de residuos que generamos los seres humanos. Entonces siempre vamos a tener impacto en el medio ambiente, en la comunidad, mientras estemos vivos. Entonces esa es una parte interesada de la ISO 14001. De la ISO 45001, pues los primeros son los trabajadores, porque son los que se ven afectados por la salud y enfermedades laborales. Entonces, tienen que identificar las partes interesadas de su empresa, escribirlas para tomarlas en cuenta en todo momento cuando estemos haciendo la gestión de riesgo. Fuente de riesgo. Elemento que por sí solo o en combinación con otros tiene el potencial de generar riesgo. Fuente de riesgo. ¿Sí? Por sí solo o en combinación tiene el potencial de generar riesgo. Es como la definición, ¿verdad? Que teníamos de peligro. O sea, tenemos el potencial de generar riesgo. Evento. Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Un evento puede ser una o más ocurrencias y puede tener varias causas y varias consecuencias. Un evento, no sé, un evento, se resbaló una persona, se desarrolló una enfermedad laboral en un trabajador. Por ejemplo, los que están sometidos a mucho ruido empiezan a tener problemas de audición. Los que están constantemente trabajando con vibraciones en sus manos, luego tienen afectaciones en sus hombros, en sus muñecas, en los codos. Las personas que trabajamos mucho tiempo sentadas, podemos desarrollar problemas de espalda, de cuello, visuales.
Eso desde el punto de vista de la 45001. Por ejemplo, un evento de seguridad de la información, pues pérdida de información o que un trabajador filtró información confidencial de la empresa, se la llevó y la vendió o la hizo pública o algo, ese es un evento. O que nuestra página web no está funcionando, es un evento. Eh, Todo eso son eventos que debemos de considerar para la gestión de riesgo. Por ejemplo, en la ISO 9001, un evento sería un lote de producción defectuoso, una queja del cliente que habla y nos dice, me acaba de llegar el material y está roto, o no funciona, o llegó incompleto. Todo eso son eventos de calidad. Cada norma en la que ustedes se quieran certificar tiene sus propios eventos. Un evento también puede ser algo previsto que no llega a ocurrir o algo no previsto que ocurre. Recordemos que la gestión de riesgo es la cultura de la prevención, algo que no queremos que nos suceda, ¿no? Por ejemplo, vamos a salir el fin de semana con los amigos, vamos a ir al cine. Un evento que puede suceder, que todavía no ocurre, es que se me descomponga el carro, que choque, que me asalten, que olvide las llaves de la casa y ya no puede entrar, que pierda la cartera. Todos esos son eventos para la gestión de riesgo. Un evento puede ser una fuente de riesgo. Consecuencia. Resultado de un evento que afecta a los objetivos. Una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos positivos o negativos, directos o indirectos sobre los objetivos. Las consecuencias se pueden expresar de manera cualitativa o cuantitativa. Cualquier consecuencia puede incrementarse por efectos en cascada y efectos acumulativos. ¿Cuántas veces no nos pasa eso en las empresas, verdad? La bola de nieve. Todo comenzó en que en compras llegó tarde el material. Metimos a producción el material sin inspeccionarlo, los insumos, porque ya habían llegado tarde y los metimos a producción. En producción, no sé, tenemos a lo mejor es una empresa de inyección de plástico, se mete el material y no era el material adecuado y se sobrecalienta, se queda pegado el molde, salen malas piezas, las intentamos de retrabajar, no funciona, tenemos que tirar el material, al rato nos habla el cliente que está muy enojado, esa es una, ay no, así nos pasa a todas las empresas en algún momento, que tenemos la bola de nieve, ¿no? Que empieza chiquita y va cayendo por la cuesta y se va haciendo una bolota, ese es un efecto en cascada y efectos acumulativos. Entonces, consecuencias de ese evento, pues muchas cosas, ¿no? También pasa con los accidentes, con las enfermedades laborales, todo empezó nada más con que me dolía la muñeca, al rato ya no puedo usar el mouse, ya no soporto el dolor, luego le diagnostican al trabajador que tiene síndrome del túnel carpiano, lo operan, no queda bien, al rato ya se vuelve una incapacidad, bueno, se vuelve un efecto acumulativo. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Justamente eso, trabajar en la cultura de la prevención para evitar que tengamos todas esas cosas que no queremos que nos pasen. Probabilidad, posibilidad de que algo suceda. En la terminología de gestión de riesgo, la probabilidad se utiliza para indicar la posibilidad de que algo suceda. Esté definida, medida o determinada objetiva o subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente, y descrita utilizando términos generales o matemáticos, como una probabilidad matemática o una frecuencia en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí?
Recordemos que el riesgo necesitamos la probabilidad, el efecto y la detección. Nos está diciendo, hay veces que sí tenemos datos estadísticos, matemáticos para sacar tu probabilidad, ¿verdad? Pero hay veces que no, entonces puede ser cualitativo. ¿Cuál es la probabilidad de que esto suceda, este evento? Ah, pues es una probabilidad baja o media o alta. Eso es algo cualitativo. O si tenemos datos estadísticos y les podemos decir el 25% de probabilidad, 32,8% de probabilidad, 95,9% de probabilidad. Tenemos datos estadísticos y puede ser cualitativo o cuantitativo, o si no los tenemos y es solamente una percepción de un grupo de expertos, sería cualitativa. Y por eso se le llama en inglés likelihood, probabilidad. Finalmente, control, medida que mantiene y o modifica el riesgo. Los controles incluyen, pero no se limitan a cualquier proceso, política, dispositivo, práctica u otras condiciones o acciones que mantengan y o modifiquen un riesgo. Los controles no siempre pueden producir el efecto de modificación previsto o asumido. Sí, o sea, no sé, por ejemplo, yo digo, bueno, estamos teniendo problemas con esto del síndrome del túnel carpiano en las personas, por tanto, utilizar el mouse. Vamos a comprarles en la empresa, de manera preventiva, un mousepad ergonómico y un mouse ergonómico para reducir la probabilidad del riesgo. Pase el tiempo y a lo mejor no estamos dando los resultados y seguimos teniendo las mismas incidencias. A eso se refiere con que a veces los controles que hacemos, pues hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero no están funcionando. La idea es encontrar lo que sí funciona y no rendirnos. Esa es la idea que tenemos para la ISO. Esos son los términos. ¿Y qué nos dice en identificación? Dice así: el propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada. El proceso de identificación de los riesgos lo tiene que hacer, ¿verdad? Eh, el responsable del proceso que se está analizando. Por ejemplo, si a mí me dicen, a ver, identifica los riesgos de tus compañeros de ingeniería, los que están haciendo software, bueno, yo no sé de ese tema. O, por ejemplo, de administración, pues yo tampoco sé de eso, o de contabilidad, cuáles son los riesgos contables, los riesgos financieros, de mercadotecnia. Bueno, pues prácticamente no sé nada más que de mi área que tengo a cargo, que es la capacitación y la asesoría. Entonces, de esos dos procesos, capacitación y asesoría, yo como responsable voy a trabajar en la identificación de los riesgos que tengo, ¿verdad? En mi área. Y no puedo aportar mucho a otros compañeros porque yo desconozco de sus procesos. Entonces, aquí es muy importante el tema de roles y responsabilidades que estuvimos viendo en el paso número 2, porque es muy importante que identifiquemos las personas que van a estar haciendo la identificación, luego el análisis, la valoración de los riesgos en sus respectivos procesos. Entonces, a eso se refiere. Tienes que identificar los riesgos en base a tu experiencia, en base a tu conocimiento. La organización puede utilizar un rango de técnicas para identificar incertidumbres que pueden afectar uno o varios objetivos.
Se deberían considerar los siguientes factores y la relación entre ellos. Estas son ideas que nos da la ISO 31000 para que nos inspiremos y vayamos identificando los riesgos. Aquí yo siempre les digo, ustedes imagínense todo lo que puede salir mal en su proceso, todas las situaciones que les pueden salir mal, incluso con su equipo de trabajo lo pueden analizar y se van acordando, ay, ¿te acuerdas que hace 2 años nos pasó esto? Y te acuerdas lo que nos pasó el otro, ay, al inicio de año nos pasó estas situaciones y todo lo van a estar escribiendo y todos esos son los riesgos. Ahora, es importante que los vayan segmentando por tipo de norma en la que se quieren certificar, si es la de calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambiental, antisoborno, seguridad de la información. O sea, vayan segmentando esa identificación por norma. Nos dice la ISO 31000, toma en cuenta, te sugiero que tomes en cuenta fuentes de riesgo tangibles e intangibles, las causas y los eventos, las amenazas y las oportunidades, las vulnerabilidades y las capacidades, los cambios en el contexto externo e interno, indicadores de riesgos emergentes, naturaleza y valor de activos y los recursos, las consecuencias y sus impactos en los objetivos, las limitaciones de conocimiento y confiabilidad de la información, factores relacionados con el tiempo, sesgos, supuestos y creencias de las personas involucradas. Esta es una serie de ideas que nos da la 31000 para que pensemos en otros factores. Por ejemplo, amenazas en términos de seguridad y salud en el trabajo, una pandemia, ¿no? ¿Cuándo se nos hubiera ocurrido? Y cómo nos fue con el COVID. Es una amenaza. Vulnerabilidades. Ay, aquí en el trabajo, algo que no tenemos de vulnerabilidad es el tema del calor. En época de verano, el calor está tremendo, las personas se deshidratan, podemos tener incluso compañeros que se tienen que ir a su casa porque están con golpes de calor. Ese es, por ejemplo, una vulnerabilidad. Contexto externo e interno. Si estoy yo en ventas, por ejemplo, si estoy analizando ventas de contexto externo, ay, aquí en la zona industrial donde nosotros estamos, llegó una nueva empresa que es competencia directa de nosotros. Ese es contexto externo. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Indicadores de riesgos emergentes, algún riesgo que identifiquen dentro de la empresa, por ejemplo, materiales o productos sustitutos a lo que ustedes están vendiendo, que pueden poner en peligro el negocio, eh, limitaciones de conocimiento o confiabilidad de la información. Híjole, muchas veces andamos buscando información, que cómo hacer las actividades en la empresa y nos vamos a fuentes no confiables de la información y ponen en peligro a la organización, etcétera. También, por ejemplo, creencias de las personas involucradas. Hay veces, a mí, eso es algo muy común, en las áreas de producción, que ya lleva, por ejemplo, eh, un- unos trabajadores, tenemos gente de muchísimos años, excelentes trabajadores en producción, ya llevan 30, 35 años y se quedaron con creencias de manejo de las máquinas de antaño y no le sacan el potencial que debieran a las nuevas maquinarias o formas de trabajo de antaño que chocan con la cultura de las nuevas generaciones y se la pasan peleándose. Y eso genera, por ejemplo, rotación del personal, que es un riesgo identificado en recursos humanos. Los jefes traen una cultura de trabajo y
las nuevas generaciones traen otra cultura de trabajo y eso choca y me genera alta rotación de personal, etcétera. Entonces, eso nos ayuda para que nos vayamos imaginando y pensando en todos esos riesgos que tenemos que identificar. La organización debería identificar los riesgos, tanto si sus fuentes están o no bajo su control. Se debería considerar que puede haber más de un tipo de resultado que pueden dar lugar a una variedad de consecuencias tangibles e intangibles. Sí, pues hay muchas cosas que no están bajo nuestro control, todo lo externo, ¿verdad? Que sucede a nuestra empresa, incluso, por ejemplo, el cambio climático. Hay un cambio climático, empieza a afectarnos, a lo mejor yo soy una empresa de la industria del papel, utilizamos muchísima agua y cada vez hay menos agua y eso puede afectar incluso la permanencia del negocio. Eso es la identificación del riesgo. Paso número 6, identificación.